Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las cuentas de la reforma pensional. Esta noche hablaremos sobre los principales cambios de la reforma pensional y los efectos que puede tener en las entidades del sector, en la gente y en el gobierno. Nos acompaña el experto Andrés Felipe Izquierdo. Crecimiento en febrero. El DANE reveló que el mes pasado la economía creció por encima del 2,4%. ¿Cuáles fueron las actividades con mejor comportamiento? Víctor Grosso nos trae las cifras en minutos. Las apuestas de la ensambladora BYD. Esta empresa de origen chino trae a Colombia el novedoso vehículo eléctrico para competir en este segmento del mercado. Les contaremos las novedades introducidas y el precio que tendrá en los concesionarios. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma pensional, cuyo trámite avanza muy rápido en el Senado de la República, al punto que en solo 2 días aprobaron 2/3 partes de los 94 artículos propuestos en la iniciativa del gobierno. Doctor Andrés Felipe Izquierdo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Apreciado Henry, muy buenas noches para ti y para todo el equipo de Signo Pesos. Gracias, doctor. Quisiera comenzar con este tema que es prácticamente como la nuez, la almendra, como dicen, del proyecto de reforma pensional, y es el famoso umbral que finalmente queda, por ahora por lo menos, en 2,3 salarios mínimos. Exactamente, ¿qué va a significar este umbral para efectos prácticos de los afiliados a las diferentes entidades del sector? Bueno, Henry, pues es cierto, tú lo has mencionado muy bien, esta es una de las almendras de la reforma pensional. Era uno de los puntos que más polémica y en cierta forma nerviosismo generaban entre la opinión pública y expertos, el tema del umbral. Quedó en 2,3 de momento, porque falta pues, la discusión en Cámara de Representantes. Personalmente, yo el punto 3 no lo entiendo, no me cuadra mucho, me parece una cifra un poco sacada del sombrero, la verdad. No veo que obedezca un criterio técnico o un cálculo actuarial que nos pueda demostrar o soportar que sobre esa cifra podamos prolongar la sostenibilidad financiera del componente de prima media del pilar contributivo de la reforma pensional. De cualquier manera, es una expectativa mejor en términos de que se redujo de la propuesta inicial, que era 3, que era lo que había planteado el gobierno nacional. Se acerca al deseado, que debiera ser entre 1 y 1,5, y en ese sentido pues creo que es un paso adelante. Todavía falta, yo quisiera que el umbral disminuyera un poco más, pero sobre cualquiera sea el monto del umbral, el umbral responda a un criterio técnico, a un estudio actuarial, y ojalá fuera acompañado de reformas paramétricas, porque si no hay reformas paramétricas, el umbral pasa a un segundo plano. Claro, y obligará este umbral a que millones de personas que hoy día están afiliados a los fondos privados de pensiones tengan que pasar ahora a Colpensiones para ser afiliados y futuros pensionados allí en esta entidad. Doctor Izquierdo, este tema de que pase mucha gente, hasta 2,3 salarios mínimos, a Colpensiones, ayudará a que las personas de mayores ingresos no tengan ese subsidio que tanto se ha criticado a la hora de que les entregan sus pensiones. Bueno, Henry, obviamente entre más bajo sea el umbral, menores serán los subsidios a cargo de la nación que se transfieran a personas de mayores ingresos. Eso es una buena noticia en términos de que ya no vamos, después de la reforma pensional, a ver pensiones de 5, de 10, de 15, de 20 millones de pesos a cargo de la nación, porque eso fue bastante regresivo, eso le ha generado un hueco fiscal a la nación muy importante. De cualquier manera, los 2,3 salarios, para que la gente pues nos entienda, se traduce en una cifra que al año 2024 son 2.990.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Si usted se gana 4 millones de pesos, la cotización por los primeros 2.990.000 se destinarán a Colpensiones, y la cotización sobre el 1.010.000 restante se destinará al componente de ahorro individual del primer pilar de la reforma pensional. En consecuencia, podremos los colombianos, a cargo del presupuesto público, tener una pensión máxima, si cumplimos el máximo de semanas, que son 1.800 y demás, para efectos de tener una pensión en Colpensiones. Con la reforma pensional en valores de 2024 serán aproximadamente 1.850.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que será el monto máximo por el cual un colombiano podrá cobrar una pensión en Colpensiones. ¿Eso tendrá un subsidio?
claramente. Lo que pasa es que primero será muchísimo menor a lo que venimos subsidiando las pensiones altas en el país, de manera tal que en ese sentido es un paso adelante importante. Todavía no 100% suficiente, lo ideal sería que las únicas pensiones subsidiadas fueran las del salario mínimo, pero de cualquier manera es un paso importante. Y lo segundo es que las personas, independientemente de su ingreso, si van a tener esa pensión, pues van a tener el mismo salario. De manera tal que todavía nos quedan ahí algunos riesgos o vicios más bien de que el sistema va a seguir privilegiando o va a seguir subsidiando a los que más tienen, pero con la reforma pensional pues lo será en menor medida. Otro de los temas muy polémicos de esta reforma era el famoso fondo de ahorro, cómo será su manejo, quién lo va a manejar. Y pues se introdujeron algunos mecanismos, digamos, para blindar, como se dice, la transparencia y la buena administración de estos recursos. Por ejemplo, que los recursos no son de la nación, no son de las AFPs, no son de Colpensiones, son del trabajador, que el gobierno no podrá usarlos para vías o para introducirlos en el presupuesto general o para otorgar subsidios que nada tengan que ver con las pensiones y que los manejaría el Banco de la República. ¿Le parece que con estas estrategias ya efectivamente quedan blindados esos recursos y podría haber tranquilidad en todo el país? Sí, a ver, creo que vamos bien. Yo creo que a la reforma todavía le falta en términos de sostenibilidad y de blindaje, pero creo que el Senado dio un paso adelante en la dirección correcta. ¿Qué me preocupa a mí el fondo de ahorro? Aquí es necesario hacer una salvedad. El fondo de ahorro no es el que va a administrar las cotizaciones de las que, lo, que hagamos los colombianos a partir de la implementación de la reforma pensional. Yo, perdóname, querido Henry, yo le hago una aclaración. El fondo de ahorro, digamos, los colombianos que todos vamos a terminar afiliados a Colpensiones. Entre uno y 25 salarios mínimos, todos vamos a estar afiliados a Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos, ¿cierto? De la cotización que hacemos sobre nuestro salario o nuestros ingresos si cotizamos como independientes, el 16% es el aporte a pensión. ¿Qué dice la reforma pensional? El 13% se destinará al Fondo Común de Vejez de Colpensiones, es decir, con los aportes que hoy hacemos, pues le vamos a pagar las pensiones de los actuales pensionados de Colpensiones. De los 3 puntos restantes es que se va a destinar una cantidad para ahorrar en ese fondo de ahorro. Eso es lo primero. De manera tal que en términos de la disminución del umbral y de esta condición que yo le acabo de exponer, pues evidentemente la capacidad de ahorro del fondo de ahorro es limitada, no es muy alta. Ahora bien, a los que por el nivel de salario y de cotizaciones también terminaremos afiliados al régimen de ahorro individual, sobre nuestro aporte al régimen de ahorro individual, el 1% se destinará también a este fondo, y que todos los colombianos vamos a destinar a ese fondo de ahorro, que es un fondo para crear una contingencia financiera para el pago de las pensiones futuras, la de los niños, las de los jóvenes de hoy, que últimamente hablamos tanto de ellos en esta reforma pensional, de manera tal que eso es una ventaja porque vamos a crear ese mecanismo financiero de provisión de recursos para responder por esas pensiones en el futuro. Ahora bien, hay un elemento muy importante del fondo de ahorro que a mí me gusta, que yo comparto y que rescato, y es la creación de cuentas intergeneracionales. ¿Qué quiere decir esto rápidamente, Henry? Se van a crear unas cuentas intergeneracionales dentro del fondo de ahorro para que hayan como subcuentas dentro del fondo de ahorro que van a asumir el riesgo y pago de esas pensiones por cohortes generacionales. Por decir algo, los nacidos entre el 2000 y el 2010 pues tendrán esta subcuenta dentro de ese fondo de ahorro y así sucesivamente. Eso es bueno en términos de poder responder a las necesidades financieras del sistema cuando las personas se nos vayan pensionando. Tiene otra ventaja y es que va a permitir una desacumulación de los ahorros de ese fondo de ahorro a destiempo. ¿Por qué? Porque va por cohortes intergeneracionales. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que de cualquier manera pues no responde a la tendencia demográfica del país. Nosotros, la sociedad colombiana tiende al envejecimiento, todos los años el DANE nos lo dice, lo que pasa es que cada año la cifra es más dramática. Entonces, de cualquier manera, entre menos jóvenes hayan en el futuro, pues menores cotizaciones, más personas mayores, mayores pensiones, y eso a largo plazo se traduce en insostenibilidad financiera. Esto lo que trata es como de prolongar la sostenibilidad financiera del sistema, pero pues no va a ser tan a largo plazo, ¿no? Quiero preguntarle por dos temas que están pendientes por aprobar, por discutir y aprobar en el Senado de la República, doctor Izquierdo, y tiene que ver uno con el régimen de transición y el otro con cuándo entrará a regir
a la vigencia esta reforma pensional. ¿Cuál podría ser la recomendación sobre estos dos temas? Porque hay mucha discusión de si el régimen de transición que están proponiendo es el adecuado y si la vigencia debería ser desde el próximo año o por allá desde el 2027 o inclusive 2028, dicen algunos congresistas. Bueno, Henry, yo creo que voy a empezar por esta última pregunta, la entrada en vigencia. Entre más tardía sea la entrada en vigencia, mejor será para el sistema. Y no por poner aquí nombres de X o Y gobierno, porque eso tiene que pasar a un segundo plano. Yo lo hablo desde un punto de vista netamente institucional. ¿A qué me refiero? A que una cosa es aprobar la reforma pensional, que eso parece estar avanzando muy bien, aun cuando falta el tema en Cámara y tenemos hasta el 20 de junio para que así se apruebe, pero de cualquier manera va bien. Pero otra cosa muy diferente es la implementación de la reforma y la reglamentación de la misma. ¿Qué quiere decir? Cada artículo de los 94 que tiene la reforma pensional tiene que ser reglamentado para su puesta en marcha y en operación. ¿A qué me refiero? A que una vez aprobada la reforma pensional, el gran debate y el gran consenso tiene que ver respecto de puntos tan sensibles como, por ejemplo, cómo vamos a hacer el traslado o la migración de la información que hay en un régimen y en el otro, cómo vamos a hacer el proceso de consolidación de historias laborales, cómo vamos los colombianos también a construir un sistema de gobierno corporativo, una gobernanza clara en Colpensiones que la aleje del ciclo político, porque si bien no va a administrar el fondo, principalmente va a administrar el 90% de los flujos del sistema, va a administrar una billonaria cantidad de recursos y eso se tiene que estructurar muy bien. También tenemos que ver cómo vamos a hacer una tarea de pedagogía con la gente, porque claro, acá el Congreso, los expertos debatimos del sistema y entendemos cómo queda, pero el grueso de los colombianos no tienen por qué tampoco entender cómo quedó esto y hay mucha desinformación de lado y lado. Entonces, esta tarea de pedagogía es que la recomendación nuestra, desde la firma, periodo de entrada en vigencia no inferior a 2 años, o sea, es decir, entre julio del 2026 y enero del 2027, porque ese tiempo que pasa es el que tenemos que utilizar para diseñar y construir la estructura y la implementación de la nueva reforma pensional. Y respecto al régimen de transición, hoy el régimen de transición, Henry, está muy etéreo. Yo lo veo muy etéreo, muy superficial y que poco responde tanto a las sentencias de la Corte Constitucional como a las propias realidades del sistema. El régimen de transición lo planteó el gobierno solamente con un parámetro de 1000 semanas. En la discusión en Senado, en la Comisión Séptima del Senado se redujo a 900. Y ese es el punto que se va a tratar el día lunes en la plenaria. La recomendación nuestra al Congreso de la República, ¿cuál es? El régimen de transición tiene que tener las siguientes condiciones. Uno, no puede ser muy largo para que el impacto fiscal de la reforma pensional pues, se vea en el corto o mediano plazo. Y tiene que atender necesariamente los dos parámetros más importantes del sistema, edad y semanas. ¿Por qué? Porque eso permite cerrar la transición. Abrir la transición es muy fácil, decir que entren X o Y personas. Lo complicado y el reto es cerrarla de manera tal que protejamos la expectativa legítima de estas personas que vienen acercándose a cumplir la meta o los requisitos del sistema de hoy y que esta reforma los perjudicaría, pero que no vaya a ser tan largo, de manera tal que yo la recomendación que haría es que el régimen de transición dure no más de 10 años, primero, y segundo, pues que tenga en cuenta el parámetro de edad y de semanas para poderlo cerrar en el tiempo. Pues doctor Izquierdo, vamos a estar pendientes entonces qué ocurre de aquí al próximo lunes cuando se reanudará la discusión de lo que falta de esta reforma y qué pasará luego en la Cámara de Representantes, por supuesto. Gracias doctor por estar aquí en Signo Pesos, muy amable. Henry, a ustedes muchas gracias y sí, todavía falta mucho de mate y mucha tela por cortar. Un abrazo, un saludo muy especial a todo el equipo de Signo Pesos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son las compañías comerciales de Estados Unidos con más número de empleados. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. A esta hora llega Víctor Grosso con las noticias que hoy fueron reveladas, don Víctor, por el DANE sobre la situación de la economía. Sí, en medio de esta discusión de la reforma pensional, pues hay otras noticias que también se generan y hoy conocimos, Henry, buenas noches y buenas noches televidentes, las cifras sobre el crecimiento de la actividad económica de Colombia en febrero de este año. Son cifras oficiales, como vemos aquí, del DANE. Primero veamos esta gráfica, este fue el dato. En febrero de este año tuvimos, se me fue otra vez la gráfica, Tranquilo. Tuvimos un crecimiento del 2,49% en la actividad económica. Y vemos cómo, Henry, la economía después de un repunte muy fuerte,
momentos posteriores a la pandemia, pues se ha venido desacelerando fuertemente. Por aquí como que se presentó un aterrizaje y se ha venido como que recuperando, pero no plenamente. Esta cifra, digamos, se puede considerar como positiva, pero de todas formas está creciendo Colombia por debajo del potencial que tiene nuestra economía para crecer. Pero de otro lado, viéndolo positivamente, estamos lejos de un escenario de recesión económica. Algunas llantas pinchadas en nuestra economía, algunos problemas de motor, pero hay otros sectores que se vienen moviendo bien. Y aquí vemos la desagregación de este indicador que elabora el DANE, es un indicador parcial, digamos, cuando dividimos la economía en tres grandes grupos. Actividades primarias, esto es agricultura y sector extractivo. Mire, repuntando bastante, bien, ¿no? 7,77% en febrero frente a febrero del año pasado. Los que tienen el motor un poco dañado, las llantas pinchadas, las actividades secundarias. Aquí está, Henry, la construcción, de eso hemos hablado bastante, y también la industria manufacturera. Y las actividades terciarias, aquí está todo lo que es sector servicios, el sector público, pues también tiene el comercio también en esta parte. Ese le está restando a este tercer indicador, pero hay otros subsectores que están mostrando desempeños positivos con un crecimiento del 2,45%. Analistas creen que esto podría mejorar eventualmente si no hay un apagón energético, en parte por la caída que están teniendo las tasas de interés desde el Banco de la República y también por la disminución en la inflación. Es verdad, falta ver cómo podría impactar la economía estos racionamientos que estamos teniendo de agua y eventualmente, ojalá que no. No quiera, ya está lloviendo en Bogotá. Pero energía. Henry, en el año 91-92 teníamos una estructura económica totalmente diferente a la que tenemos hoy en día, que dependemos muchísimo del Internet. Imagínese usted 15 minutos sin Internet todo el país. Sería El impacto catastrófico. económico sería muy Así es. fuerte. Gracias. Víctor, muchas gracias. A muy usted amable. muchas gracias. Muchas gracias. Y hoy la movida empresarial tiene que ver con esta compañía, BYD. Se trata de una ensambladora china que acaba de presentar el nuevo carro eléctrico con el cual esperan competir en este segmento en nuestro país. Laura Rojas nos cuenta características de este vehículo. Esta es la nueva movida empresarial de la firma BYD, ensambladora china de autos con presencia en Colombia desde hace 12 años. Se trata de una nueva propuesta de un auto eléctrico. Un vehículo presentado con tres características: diseño actual, batería amplia y una buena respuesta en carretera. Con este vehículo, que llega en colores negro, blanco, verde y rosa melocotón, la firma busca ganar espacio en un mercado que calculan ocupará la cuarta parte del sector automotor. Yo creo que este año el mercado va a tener alrededor del 25% de participación de este tipo de vehículos. Lo más interesante de todo es que con el precio y con el Seagull que acabamos de lanzar, estoy seguro que esto va a crecer aún más. A Colombia llegó en dos versiones. La primera de ellas es de 300 kilómetros de autonomía y tiene un precio de 76.990.000 pesos. Y la segunda de ellas entrega hasta 400 kilómetros con un valor de 86.990.000 pesos. Nos hemos dado cuenta de que las personas ya están mucho más conscientes de cuidar el medio ambiente y saber que los vehículos de nuevas energías definitivamente es un buen camino. Este nuevo BYD Seagull alcanza los 100 kilómetros por hora en 13 segundos. La carga de la batería completa en unos 400 kilómetros son 40 kilovatios. Un kilovatio en el estrato 6 en Bogotá te vale 1.000 pesos, ¿no? 40.000 pesos la carga completa, ¿no? Piénsalo desde la tanqueada. Si tuvieras que tanquear un carro para 800 kilómetros, tendrías que estar pagando más o menos una cuenta de 450, 500.000 pesos en combustible. El tiempo de carga también cambiará dependiendo el modelo, pero en promedio se podría gastar entre 4 y 6 horas. Y en cuanto al diseño, la cara frontal de este compacto deportivo tiene 5 puertas, cuenta con luces LED permanentes y un parachoques delantero que incorpora un par de aletas desplegadas. El concepto de diseño inspirado en la estética del océano, y en el interior el panel de las puertas delanteras y de las manijas emulan las alas de la gaviota. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El siguiente es el ranking de las compañías de comercio al por menor en Estados Unidos que más empleos tienen. La cadena de tiendas Walmart, en primer lugar, tiene 2.100.000 empleados. Amazon, que es de comercio electrónico, 1.500.000. Tiendas Apps, 500.000. Y Home Depot, 470.000. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.